Bienvenidos a Gracias por tu servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y veteranas de Puerto Rico. En el episodio de hoy estaremos conversando con Cristian Quiñones. Bienvenido a un nuevo episodio de Gracias por tu servicio. En el episodio de hoy estaremos compartiendo el segundo volumen de nuestra serie Voces de Vietnam con Cristian Quiñones. Cristian sirvió como infantero con el First Cavalry Division en Vietnam. Durante una misión de reconocimiento, resultó herido en combate, una experiencia que pondría a prueba su valentía y resiliencia. Entre sus condecoraciones se encuentra el Air Medal, Purple Heart, Republic of Vietnam Campaign Medal with V-Device, National Defense Medal y el Combat Infantry Badge, reconocimientos que reflejan su servicio y sacrificio en una de las guerras más complejas de la historia moderna. Al igual que muchos veteranos que regresaron a Puerto Rico durante aquella época, Cristian se encontró con reacciones mixtas de parte de la sociedad. Sin embargo, en lugar de permitir que esas experiencias definieran su futuro, enfocó su vida en lo que realmente importaba: su familia, su esposa y los valores que lo han guiado a lo largo de los años. Hoy escucharemos una historia de servicio, sacrificio, amor, perseverancia y perspectiva. Estas son las voces de Vietnam. Entraste al servicio militar por el draft a los 21 años de edad. Me gustaría que nos hablara sobre tu experiencia inicial en el Army y cómo fue ese proceso antes de llegar a Vietnam. Fíjate, yo no estaba aquí en Puerto Rico, estaba en el estado de Connecticut y me llamaron una carta de aquí de Puerto Rico para venir a coger los exámenes. Nada, yo vine a Puerto Rico, cogí los exámenes y no los pasé. Y me interesaba pasarlo, pero al no pasarlo, pues me dijeron, nada, está bien, no hay problema. Pues regresé al estado de Connecticut nuevamente y allá entonces al año me volvieron a llamar, pero no de Puerto Rico, del mismo estado de Connecticut, de Stanford, Connecticut. Ahí cogí los exámenes y los pasé. De ahí me engancharon en un tren y me tiraron en Fort Dix, New Jersey. Te dieron el tokencito ese que le daban a todo el mundo para que usara para el tren, ese tipo de historia. Exacto, porque ya íbamos un grupito, nos estiraron allí en Fort Dix, llegué a Fort Dix. Oye, tuve la suerte que cuando llegamos a Fort Dix, que nos pegaron a asignar las barracas, un soldado me manda a parar y me dice, ¿tú eres de Manatí? Y otro sargento, el sargento que nos tocaba, le digo, ¿qué pasó? Y yo, no, está bien, no hay problema, yo te los mando ya mismo, quiero hacerle una pregunta. Y yo dije, sí. Me dice, tú eres de Cerro Gandía, fíjate. Y digo, cantre. Sí, soy del Cerro Gandía. Y yo soy de los Miranda del Tamarindo. ¿Tú los conoces? Y claro que los conozco, sí. Hasta estuve jugando softball con uno de ellos. Te conocí a través de tu desempeño como pelotero. No, me conoció a través del físico. Porque cuando me dijo, tú eres del Cerro Gandía, que era donde yo había criado. Y yo, sí. Y pues nada, me estuvo un rato hablando, me dijo, buena verte, me dijo, no te agites mucho, cógelo suave. Tú haz lo que ellos te digan. No le digas que no y todo te va a ir bien. Entonces, esa experiencia inicial fue bastante llevadera para ti o fue un poquito retante. Fíjate, a mí siempre me gustó el ejército porque yo vengo de una familia de lifers, como dice uno. Porque somos 6 hermanos y de los 6, 3 habían ido al ejército, incluyendo 2 estuvieron en Corea. Y a mí me gustó el ejército. De verdad que uno de ellos fue herido en combate, pero que unas heridas que pudo retornar para atrás. Y siempre me gustó. Nada, entré al ejército y hice lo que el muchacho, que el amigo mío me dijo, tranquilo y no te enfoques por nada que te manden a hacer. Gracias a Dios que esa primera etapa la pasé muy bien, tranquilo.
Y de esa experiencia en Fort Dix hacia llegar a Vietnam, ¿cuánto tiempo más o menos te Fíjate, tardaste? yo estuve en Fort Dix desde agosto hasta octubre. En octubre me ahí, cuando terminé el training básico, yo pedí a ver si me mandaban a un sitio donde estuviera uno de los hermanos míos, pero no me contestaron. Me mandaron para Fort Jackson, Carolina del Sur, a coger training avanzado. Yo quería ir para el Airborne, pero me mandaron directo a Fort Jackson a training avanzado. Ahí training avanzado, aunque fue más fuerte, me gustó más, porque habían unas competencias que a mí yo en mi juventud en el Cerro de Andía, como te dije que yo vivía, yo las hacía, era treparme por el monte, correr con mis amigos, hacer carreras de obstáculos. A mí no me gustaba correr distancias cortas, a mí me gustaba correr la milla por lo menos. Acá la corría sin tiempo y allá cuando llegué me dijo, no, tienes que correr la milla en 6 minutos o menos. Cuando ahora, actualmente el récord se sabe que son 3 minutos, pues en el ejército eran 6 millas. Y yo la corrí en 5 y medio, a veces bajaba. Yo me acuerdo que hubo una competencia que el drill sergeant nos dice, los que bajen de 6 minutos no van a tener que caminar para atrás hasta la base, nos los vamos a llevar en el jeep. Y de los que ahí tuve la suerte que yo fui uno de los que cogí en un jeep. Te dan esa motivación adicional. Exacto. Y entonces ahí en Fort Jackson estuviste unos cuantos meses cogiendo entrenamiento de infantero, ¿verdad? O sea, exacto, el training avanzado para infanteros, cómo caminar en terrenos minados, cómo ir al frente de tus compañeros chequeando si había minas en ese terreno, porque sabes que nos traineaban en terreno arenoso, cómo tú ir en patrulla, cuando tirabas en patrulla, la distancia que tenías que tener entre un compañero y el otro, algo que tuvieras anormal que se lo pasaras para atrás compañero, todo eso. Fue una experiencia bien que nunca se me olvidará. Formaste parte de la primera división de caballería, una de las unidades más activas e innovadoras del Army durante la guerra de Vietnam. Correcto. ¿Puedes compartir alguna de tus experiencias durante tu tiempo con ellos? Bueno, yo estuve en lo que nosotros llamamos, o sea, el ejército llama la DNC Line, que era la zona desmilitarizada. Por ahí era donde bajaba todo el contingente de soldados NBA, que es el North Vietnam Army, porque hay una diferencia entre los NBA y los guerrilleros que se encontraban dentro del terreno Vietnam del Sur, pero en túneles bajo tierra. Y nosotros teníamos la preocupación de que el ejército de Vietnam del Norte no bajara por ahí. Esa era la misión de la caballería. Por ejemplo, nosotros íbamos a un sitio, el helicóptero nos llevaba, nos tiraba y ahí nosotros regresábamos para atrás a pie. No importaba dónde fuera. El trabajo de ustedes era más como hacer recon, ese tipo de cosas. Más o menos. Y cuando íbamos los cobras que tiraban los cohetes y la artillería, pues ellos bombardeaban, por ejemplo, un monte, una montaña. Después que ellos terminaban de bombardearla, nosotros íbamos a reconocernos. Íbamos 2 patrullas, una por la derecha, una por la izquierda, subir hasta encontrarnos en el tope de la montaña. Y ahí encontrábamos los túneles, encontrábamos minas, lo que fue lo que me pasó a mí. Y así sucesivamente, y eso era de cada rato. Nosotros estuvimos en Ho Chi Minh Trail, que era una carretera que tiraba desde Vietnam del Norte hasta Saigón abajo. Estuvimos en Khe Sanh, Doha, que fue donde estuvo el famoso Tea Party. Yo estuve cuando, tú no sé si oíste nombrar al famoso Teniente Cary. El Teniente Cary fue uno que supuestamente dio la orden para que los soldados dieran un about face, pusieran el rifle en automático y dispararan. Y no se sabía lo que había al otro lado. Ahí fue que mataron a un montón de civiles y niños y medio mundo. Y culparon al Teniente Cary, pero el Teniente Cary había recibido una orden de más arriba. Siempre hay un chivo expiatorio. Y ese fue el Teniente Cary. Eso fue para el 68, para
abril o mayo, por ahí del 68 más o menos. ¿Cómo se maneja ese tipo de experiencia cuando uno está ahí, ¿verdad? Porque no es lo mismo yo, ¿verdad? O ahora, tantos años retirado a eso, tener una opinión sobre eso versus tú que estabas ahí. Fíjate, para mí fue una orden demasiado exagerada porque es como si yo te dijera a ti, en esa puerta hay alguien y yo quiero que tú dispares para allá sin saber quién es. Hubieron mujeres, niños, civiles, pero ¿y si hubiera habido otra compañía del mismo ejército de nosotros? Que suele pasar en estos tipos de ejercicios. ¿No? ¿Qué ha pasado? Y me sentí incómodo, pero que yo dije, nosotros los reclutas estamos recibiendo órdenes. Tú en el ejército te dan una orden, tú no puedes decir que no. Y estando allí en Vietnam, porque yo estaba alrededor de 10 o 15 millas de ese sitio. ¿Cuánto tiempo estuviste en total en Vietnam? Yo llegué a Vietnam en febrero 13 del 68 y me hirieron en junio 11, que ahora cumplo años. Que siempre yo le digo a mi esposa, este es el cumpleaños mío. Ahora en junio 11 cumplo 4 meses estuve yo en Vietnam. De ahí te movieron a donde. Al caer herido, uno de mis compañeros me dice, Chris, no te preocupes que tú vuelves para atrás. En mi conciencia lo que le dije fue, cuídense ustedes que esto para mí se acabó. Cuando me engancharon en un poncho y me engancharon en un helicóptero y desperté en un barco hospital. Me imagino que sería en el mar de Shin. Da la casualidad que al despertar yo no veía, porque yo había perdido un ojo y el otro estaba ciego, y por el otro no veía. Yo siento que me llevan al quirófano, porque ya está despierto, y me dijeron, tienes una pierna y la otra no te la pudimos salvar, te la vamos a cortar. Yo, pues, ni modo. Yo sentía como una sierra cortando huesos. Yo dije, ay, Dios mío. Después ese mismo día que desperté de la anestesia que me habían puesto, llegó un de la vista y del pie, me dice, ¿tú sientes que te estoy tocando? Yo le dije, sí, él me está tocando los dedos de la pierna izquierda. Y me dice, muy bien. Entonces me quitan los vendajes de los ojos. Al principio no veía nada. Yo dije, que tengo una pierna, estoy ciego también, este brazo vendado completo. Pero gracias a Dios, poco a poco ahí mismo fui recuperando y me dice, por lo menos te vas a salvar un ojo. Uno de ellos se Uno salvó. de ellos. Y el brazo. Y yo, no, el brazo lo que tiene son heridas grandes arriba, pero no cogió hueso. A mí quien me dio el ánimo de vivir fue un hermano mío, que Dios lo tenga en la gloria. Porque yo recibí una grabación del hermano mío, me dice, estate tranquilo, vas a estar bien, porque lo que te pasó a ti, te pasó defendiendo a tu padre. Y eso como me dio un poquito de ánimo y nada. De ahí me trasladan a Yokohama, Japón. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Japón? En Japón estuve como desde junio hasta más o menos para diciembre, para ir desde agosto hasta diciembre. Ahí estuve hasta enero 3 en Walter Reed General Hospital. Ahí, fíjate, ahí yo tenía miedo a salir de la cama con esta pierna enyesada completa, con un parche en un ojo, porque ya me habían puesto la prótesis, pero no me quería quitar el parche. Pero que entonces un día una de las enfermeras me dice, vamos, yo voy a ir contigo, te voy a llevar. Y cuando yo paso por el lado del pasillo del hall donde yo estaba, veo a un muchacho herido en Vietnam también, que le faltaban las dos piernas, los dos brazos y estaba ciego, vacilando con la familia. Yo me lo miré y yo dije, pero yo estoy chavao, pero hay otros peores que yo. Sí, cuando uno hace la comparativa, uno dice, por lo menos todavía yo puedo ver, todavía puedo caminar, ¿verdad? Con una prótesis y también tengo otras, ¿verdad? Capacidades que puedo seguir más adelante en mi vida como tal. Exacto, pues entonces ahora pues todos los días me iba para la cafetería a almorzar y almorzaba allí en la cafetería. Un día estoy con mi bandeja almorzando cuando yo veo que alguien me ala la silla. Alguien me ala la silla y yo miro para atrás y era uno de los sargentos del pelotón que yo estaba. Y yo digo, diablo, ¿qué tú haces aquí? Y yo, no, si a las 2 semanas de tu caer herido, nosotros caímos en un ambush
y los mataron a todos. Yo digo, quiere decir que si yo no hubiera caído en esta otra, yo por lo menos estoy vivo, tú estás vivo. Y me dijo, no, a mí yo cogí un par de balacitos en el cuerpo, pero estoy vivo. Pero la mayoría de los muchachos todos murieron. Y eso me dolió más a mí, porque a mí siempre me decían, Cristian, yo sé que tú vas para Vietnam, no hagas amigos, en Vietnam no hagas amigos. Yo hice una amistad con un muchacho en Nueva York, cuando íbamos hacia Oakland para Fort Lewis, hice amistad con uno, pero gracias a Dios que ahí al llegar a Oakland, él se fue por un lado y yo me fui por el otro. ¿No había más boricuas contigo allá No, en esa conmigo unidad en Vietnam no había ningún, había pero era mexicano, era un californiano, pero que boricua como en sí, como tal, no, un mexicano. Fíjate, y para el 3 de enero de 1969 llegué yo a Puerto Rico, porque me dijeron, ahí dice que gana, yo lo cuento, porque cuando me dijeron que firmara el board para mandarme para Puerto Rico, yo le dije, yo quiero un abogado, pero un abogado que hable español. Entonces me mandaron dos abogados, uno inglés y uno español. Y yo le dije al puertorriqueño, yo no sé mucho inglés y ellos quieren que yo firme esto. Y me están dando un 80%. Con todo lo que te pasó, querían darte un 80%. 80%. Pero que entonces Wow. el puertorriqueño me dijo, fírmalo. Porque ellos te están dando un 80%, pero es del Army. Veterano te da un 100 automáticamente. Más te dan una compensación por la pérdida del ojo, la pérdida de la pierna. Y tiene todos los derechos. Y digo, bien, ok, le firmé y rápido, ya el día 3 de enero estaba en Puerto Rico. Pero que aquí el recibimiento, Macarile, aquí no hubo nadie que nos recibiera. Yo caí ahí al hospital de veteranos viejos, ahí en la de Diego. Tuve la suerte que caía ahí, era como si fuera un hospitalillo, digo yo, y suerte que yo llamé a Manatí, a un hermano mío, conseguí el teléfono de un hermano mío, me lo llamé, mira, yo estoy en tal sitio, porque ellos no sabían que yo estaba en Puerto Rico. Y rápido aparecieron, suerte que yo no había guardado nada, aparecieron allí, el doctor me firmó la orden, te vamos a mandar para tu casa, pero tienes que regresar, eso fue como un miércoles, un jueves, pero tienes que regresar el lunes. Yo no hay problema, yo lo que quiero es ir para casa. ¿Fuiste de esos veteranos que no hablabas mucho de tu experiencia en Vietnam por la polémica social que había en aquellos tiempos o hablabas abiertamente de tu experiencia? Fíjate, yo hablaba abiertamente y me molestaba que, por ejemplo, después de un buen tiempo yo me fui a terminar mi cuarto año a la escuela superior. Prácticamente después que llegué a Puerto Rico me fui a terminar mi cuarto año. Y entrando yo a la high, porque yo estudiaba en la high con estudiantes regulares, no era de noche ni nada, eran las clases diarias. Estaba el grupo de los socialistas metiéndole a los muchachos miedo de Vietnam y esto. Y un día yo me molesté y le comenté a uno, ven acá, ¿tú estuviste en Vietnam? Y me dice, no, pues yo estuve en Vietnam. Y eso de que nosotros somos unos baby killers, de que nosotros somos unos asesinos, eso es mentira. Y de que somos unos drogadictos, eso es mentira. Hay quienes usan droga, porque hay quienes la usan, igual que aquí. Y aquí se están matando los muchachos por nada. Así que eso de que los americanos somos baby killers, eso es falacia. Chicos, vamos a tener conciencia. Y yo le dije, si yo tuviera los hijos míos, yo abogaría porque los hijos míos se fueran para el ejército. Tuve la dicha que no, ninguno fue, pero me hubiera gustado que alguno hubiera seguido mi trayectoria. Pero tienes otros familiares, ¿verdad? Sobrinos y eso que ya Sí, están ahora en mismo eso. yo tengo uno que ahora mismo este año a los 34 años, está por allá arriba por Texas. Tengo uno que fue Drill Sergeant también, metió 20 años allí. Y los tres hermanos míos que, como te dije, estuvieron en el ejército y dos estuvieron en Corea. Uno de ellos es Boris Canier. Hello, ¿qué más yo puedo pedir? ¿Qué más mis viejos podían pedir? Eso es un orgullo. Un orgullo y me siento orgulloso de hablar y decir, yo donde quiera que me ve, tú me ves con una camisa de Vietnam, la gorra de Vietnam, yo no me la quito, yo no tengo miedo de decirlo.
A pesar de todo lo que tuviste que manejar, construiste una vida como esposo y padre. ¿Qué te ayudó a estar presente para tu familia durante esos años, incluso durante esos momentos difíciles? Fíjate, yo tuve la desdicha, porque te digo la desdicha, yo vine de Vietnam en el 69, llegué aquí a Puerto Rico, me casé en el 72 con una chica que la conocí un par de años atrás, en el 72 me casé con ella, estuvimos 9 o 10 años, hubieron problemitas que no pudimos resolver y nos divorciamos. Y de ahí tuve otra dicha, que cuando me fui a divorciar los jueces me dieron a mí que yo me quedara con los niños. Y yo los crié, estuve 14 años criando a mis hijos, solo, yo solo. Sí, que eso no era convencional en aquellos tiempos tampoco, que le dieran la custodia a los padres. Y una jueza, y una jueza. Pues nada, me dieron mis hijos, yo los crié a mi manera. Yo con los dos varones, tuve una muchacha que me ayudaba a cuidar a la chica, que lo que tenía eran 2 años. A los 4 años los puse a jugar béisbol y baloncesto a los dos. Y estuvieron jugando baloncesto y béisbol hasta los que cumplieron. Bueno, el mediano de los dos todavía juega softball y fue buen catcher, pero gracias a Dios los crié como buenos ciudadanos. Me siento orgulloso porque los tres son profesionales. Y que tienen una muy buena relación con ellos, que eso es también, ¿verdad? Hablando de lo poco común, muchas de las personas que tienden a tener experiencias como la que tú tuviste, ¿verdad? En Vietnam o los que han tenido los otros compañeros al regresar, siempre tienen estas situaciones familiares, pero lo bueno es que tú pudiste atravesar eso sin importar todos los obstáculos que tenías ahí. Exacto. Bueno, tú los llegaste a ver allí en el cumpleaños, cómo son ellos. Gracias a Dios, pues después de 14 años, en el 95 me presentaron a la doña que tengo actualmente. Una hermana mía me la presentó y pegamos atrás. Un día ella me pregunta, porque me da gracia, ella me pregunta, ¿tú piensas casarte? Ella es de Arecibo. Y yo le dije, móntate en la guagua que te voy a llevar a tu casa. Y fui y la llevé. Yo la conocí ya te digo, en agosto. Llegamos a noviembre, al Thanksgiving, estamos en casa de la hermana mía que nos había presentado y yo le dije, cuando estamos dando gracias a todo el mundo, yo le dije, si conseguimos un apartamento donde vivir, una casa donde vivir, nos casamos, porque yo no quería vivir en mi casa. Y 2 o 3 voluntarias, yo no busqué casa, me la buscaron. Y el 30 de diciembre encontré un matrimonio. ¿Y llevan cuánto ya casados? 30 años. Uno de los hijos míos, el menor de los dos, no la quería. Tuve peleas con ella aquí cuando nosotros nos mudamos para aquí, para el 1998. Unas peleas, bueno, que él peleaba dando quejas de que vino alzando la voz gritando. Y yo le dije, para. Aquí grita ella, grito yo. Nadie más. Si no te gusta, vete, abre la puerta y vete. Se fue 2 o 3 días para la casa que yo tenía en Luquete y que vivía la hija mía, se fue para allá y a los 2 o 3 días volvió para atrás. Volvió. Sí. Y ahí sí, gracias a Dios, hasta ahora vivimos aquí. Ya esta casa la compramos en el 98 y ya debemos 18 meses de ella. Ya están a ley de nada. A ley de nada de saldarla. Aquí, pues, gracias a Dios, pasamos bien ese tiempo. Después vinieron las cuestiones de las tormentas, los huracanes, pero el peor fue el del 17, María. Ahí yo pasé el huracán aquí. Y cuando al otro día por la mañana me da con salir a ver cómo está el terreno y me siento en el patio de atrás, que te lo voy a enseñar ahorita, me siento en el patio de atrás, en el piso, y miro y me pongo a llorar. Y la esposa mía me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú lloras? Pasó esto, gracias a Dios no pasó nada. Un palo que de grande de esos de meadito que tenía ahí se cayó y nos tumbó una cortina que teníamos. Y me dice, tú estás llorando, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Gracias a Dios no nos pasó nada. Y yo no lloro por eso. Yo miro esos montes, miro todo eso y salía para acá mirando ese monte y estaban pelados completos. No se veía una hoja. Y mi mente está en Vietnam. Y da la casualidad que mi mente está en Vietnam y veo pasar los helicópteros. Sí, que porque hubo mucha actividad militar para esas primeras semanas. Veo pasar los helicópteros. Ahí cada vez, pues, mi cuerpo, todo me trasladé a Vietnam. Sí, estabas allá de nuevo. Sí, estaba allá de Vietnam y después cada vez que oía un avión, un helicóptero y
Tú me veías escondiéndome. Igual que ahora mismo, si oigo el helicóptero, lo oigo, enseguida tú me ves mirando. Igual que oigo el tiroteo, me tiro para el piso. Donde yo tengo mi casa, Luquete, que vive la hija mía, es un callejón que tú subes para uno de los barrios más malos que hay en Manatí, el Cejo Gandía. Y en un callejón ahí mataron como 6 o 7 en diferentes partes del tiempo. Y yo le decía a los hijos míos pequeños, yo le decía a los míos, si ustedes oyen tiro, tírese en el piso, no importa dónde estén, tírese en el piso rápido, no lo piensen. Y cada vez lo hacíamos. Este pasado noviembre me concediste el honor de hacer el brindis durante la celebración de tus 80 junto a tus seres queridos y allegados. Hablé sobre el legado y la importancia que tiene para las próximas generaciones. ¿Cuál crees que es el legado tuyo que le vas a dejar a tu familia? He sido un buen padre. Y yo siempre le digo al hijo mío, especialmente al que se pasa aquí, porque el otro está en los Estados Unidos, lo que le he dicho es, yo no quiero que tú seas como yo, quiero que seas mejor que yo. Y a los nietos míos les digo, yo no quiero que ustedes sean ni como yo ni como sus papás, quiero que ustedes sean mejor que ellos. Y con eso se los digo todo. Respeto, quieran a sus padres, quieran a su familia, no busquen problemas, que los problemas los busquen ustedes. Y con eso los dejo. Queremos recordarle que Blue Reef sigue siendo nuestro partner oficial de esta temporada. Sus productos duraderos, antimicrobianos y hechos para resistir el clima caribeño mantienen la calidad que los distingue. Como negocio creado y operado por veteranos, su compromiso con la confiabilidad y precisión sigue siendo parte de su esencia. Visita bluereefpr.com para que vean la variedad de gorras y rash guards inspirados en el Mar Caribe. Así que vive, siente y disfruta el arrecife con Blue Reef. En nuestro próximo episodio estaremos conversando con Eddie García Cariño, el autor del libro Bastardo, Blessed by God. Para apoyar nuestro proyecto, pueden ir a nuestra página de Facebook y darle like. También nos pueden seguir en Instagram y YouTube para contenido adicional. Y por último, solo falta decir, Gracias por tu servicio.